Encienden su corazón, todos gritando, todos saltando. Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo están en esta mañana cálida en la capital de los ecuatorianos? Y esperamos que en todos los rincones de este pequeño terruño llamado Ecuador, ahí escuchamos felices los sangolquileños, bueno, los capitalinos también, y los pichinchanos sobre todo, porque hay una gran oportunidad de que la copa se quede acá en Pichincha. Arepita me decía, ¿y qué es esta canción? ¿De qué están hablando? ¿Qué día es hoy? Cuenta, oye. Bueno, te informo, Arepita. Por favor. Este fin de semana, día domingo, hubo la primera final del Campeonato Nacional de Fútbol. Sí, y jugó Independiente del Valle, equipo de Pichincha. Ya eso sí sé, pues. Contra Emelec, equipo de Guayas. E Independiente del Valle ganó 3-1 y pudo haber sido mucho más. Dio cátedra de fútbol, de buen fútbol. Así que felicitaciones al equipo sangolquileño y felicitaciones a todos sus hinchas. Parece que hay una enorme posibilidad de que sea el primer campeonato nacional de este equipo que está dando gala de buen fútbol. Qué bien. Bueno, felicitaciones entonces a los hinchas del Independiente del Valle. 3-1, wow, qué buen resultado. ¿Y de aquí cuándo es el siguiente partido? El próximo fin de semana. Ahora sí voy a estar atenta, porque bueno, ya final es final, pues, ¿no? 9:11 minutos, amigos, estamos de regreso de este feriado acá en la capital de los ecuatorianos. Pues Quito estuvo ayer conmemorando su aniversario de fundación y hay mucha tela que cortar y nosotros por supuesto lo hemos preparado para nuestro segmento ¿Qué dice Larry? Para hacer esa reflexión con ustedes, amigos, para que ustedes nos expliquen qué pasó en Quito durante este fin de semana, porque es que no lo entiendo, se me explota la cabeza y no termino de entenderlo. Oye, pero antes de que te vayas a la bronca, al mundo de los mijines, como diría la vicealcaldesa de Quito, Brivaca, mijines, ¿no? Unos mijines. Yo creo que ahí va a saltar nuestro querido Richard Carapaz, porque los mijines de Richard Carapaz son gente pues que se esfuerza, que se levanta temprano, que se pone objetivos en la vida y que los consigue. Sí, no, qué paparrucha que se acaba de mandar la vicealcaldesa, no entendí yo. Pensé que había alguna agrupación por ahí subalterna, camuflada, que se hace llamar los mijines, pero no. Creo que está completamente confirmado que fue una paparrucha. Oye, pero te cuento algo, o mejor dicho, cuéntanos tú a nosotros, a la audiencia de Radio Pichincha, ¿cómo te fue en las fiestas de Quito por allá en Cuenca? Mejor de lo que les fue aquí en las fiestas de Quito, déjame decirte. ¿No hiciste lo mismo por allá en Cuenca que los mijines de... No, nada que ver. Cuenca está súper linda, tengo que decirlo. Quito también, pues espero que pronto encuentre esos lugares de sano encuentro de los ciudadanos. Creo que es un poco en parte el que la gente se crea de que hay una ciudad turística, hay una ciudad que debe ser pues fortalecida desde el ámbito cultural, desde la inversión del mismo municipio, pero no en eventos privados, sino en cosas que sean para disfrute de todos, en los barrios, en las zonas rurales también. O sea, creo que sí falta que Quito encuentre esa visión, que se reencuentre con su identidad, más allá de la gente que anhela que vuelvan los toros. Quito tiene otra identidad y creo que falta que se redescubra. Bueno, yo preocupado porque vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué pasa. Hay un ambiente político, un olor en este país que realmente a uno le preocupa y atraviesa a todo y la propia dinámica institucional y política a veces es tan confusa que puede suceder lo que sea el día de hoy. Viste que está el caso Pandora Papers, viste que, no sé, en política no hay sorpresas, solo sorprendidos, puede suceder absolutamente todo. Está la situación de la capital
Y bueno, tenemos preparado un pajarito azul, que es el pajarito que más le gusta a la audiencia de Radio Pichincha. ¿Te parece si pasamos revista por aquello, mi querida Sofi? Hágame el favor. Vamos entonces. ¿Qué dice don Larry esta mañana? Alístese porque iniciamos con ¿Qué dice Larry? Suéltelo. ¿Qué dice Larry? Le voy a pedir al Carlitos que me baje un poquito porque Sí, ya me estoy quedando dime. sorda. Ahí está mejor. Gracias. Amigos, me escuchan gritando, es que bueno, estoy con los, los audífonos a todo aquí. Bueno, vamos a empezar a revisar lo que fueron esas actuaciones de esos mijines, que no son los mijines de Richard Carapaz, dicho sea de paso. ¿Y qué pasó en las Shiris? ¿Qué pasó Son los en mijines distintos de Brit puntos? Baka, en Sí, tal son los caso. mijines de Brit Baka. Exactamente, ¿qué pasó en distintos puntos en la capital durante estas fiestas? Que por un lado, pues nosotros el día viernes hacíamos esa reflexión, ¿no? Empezábamos estas fiestas de Quito con una alerta por el tema del COVID y por otro lado también el tema de la seguridad. Y resulta que la inseguridad pues no es solamente producto de lo que generan, ese temor que genera la delincuencia, sino también estos hechos que son producto de la forma en la que actúan a veces los mismos ciudadanos que habitamos en la carita de Dios. Así es que, bueno, vamos a repasar el primer video que tenemos el día de hoy. Lo vamos a poner en silencio porque seguramente de ahí pues hay alguna que otra palabra que no queremos escuchar esta mañana. ¿Por qué no quieres escuchar? Porque El pueblo quiere escuchar. Bien. A ver, el pueblo es de Estevita Minango. ¿Quiere escuchar Estevita Minango? El pueblo dice que sí. No queremos. Pueblo comente, Hay ¿quiere niños escuchar o en no? casa, hay niños en casa. Vaya a ser que se mandan Que los alguna niños cosa por ahí. escuchen la realidad de esta situación que está viviendo el país y la capital. Bueno, miremos en tal caso entonces el video, la violencia. Mira tú. Ay, no y lo puedo consternado creer. que está nuestra sociedad en su conjunto y la capital de los ecuatorianos. Ahí tenemos imágenes. Sí, Vemos, mira, ¿no? lo ves desde un piso alto, ¿no? Alguien que desde arriba, desde alguno de los edificios de esta avenida, se puso a filmar. Esta cantidad de gente amontonadas como sardinas, o sea, a nadie le importa que el COVID esté entre nosotros y más bien el COVID ahí buscando sus víctimas. Pero bueno, eso no es lo peor, sino cómo se genera este conflicto, cómo empiezan pues a generarse también estas discusiones, el uno le vio mal al otro y eso es motivo suficiente para armar tremenda bronca en la capital y olvidarse de que hay que tener esa convivencia sana, pacífica, de que las fiestas no son motivo de discusión, sino más bien de celebración, de que Quito no se merece que hagamos estas cosas. Y luego en las Shiris se presentan este tipo de agresiones que a mí también me cuestionan muchísimo. ¿Qué está pasando en la capital? Mira tú, este video tú me lo mandabas en la mañana, le alcanzan a alguien, lo agarran y todos empiezan a caerle encima con puntapiés en la cabeza, o sea, ¿a qué se están arriesgando? Y si esta persona quedaba muy mal herido, luego ellos serán responsables quizá incluso de la muerte de alguien o de que quede, no sé, que sufra algún daño permanente, alguna lesión permanente. ¿Qué reflexión te merece toda esta forma de actuar en la que actúan en montón, en carga montón y van contra una persona que ni siquiera deben saber qué hizo, cuál era el motivo por el cual estaban enojados con ellos, o sea, si es que había alguna discusión previa? A ver, primer elemento al que yo quisiera hacer alusión es que esto no es novedoso. No es novedoso. Esto nosotros ya lo vivimos y lo recuerdo muy claramente, especialmente en los años 90, cuando en medio de todo el caos que se vivía en ese tiempo, inicios del siglo XXI, en medio de todo el caos que se vivía en ese tiempo, las fiestas de Quito siempre tenían este matiz. Y algunas personas que sufrieron producto de que se reformó la concepción de las fiestas capitalinas, era producto de esto, de una violencia sistemática. No había fiestas en la capital si no existían muertos, si no existían homicidios, si no existían agresiones, grescas, si no existían batallas campales.
no eran fiestas de Quito, lamentablemente esa era la concepción de las fiestas de Quito y que prevaleció hasta la gestión, yo no tengo prurito ni miedo en decirlo, hasta la gestión del señor Augusto Barrera. Barrera cambia y modifica todo eso. Recuerden que también hubo una consulta popular de por medio que prohibió la corrida de toros, ¿sí? Y yo diría la muerte de animales como espectáculo público, ¿ya? Eso prohibió definitivamente la capital de los ecuatorianos. Posteriormente llega el señor Mauricio Rodas, junto con el señor Jorge Yunda, de las gestiones más desastrosas que ha tenido la capital de los ecuatorianos. Recordemos que la gestión de Rodas tuvo una característica y una impronta, una firma. El sello de Rodas fue el abandono absoluto de la capital. Yunda retoma esa bandera, pero con un importante matiz de por medio, que era cholo. Y esa característica y esa condición de cholo lo volvió un blanco fácil de ciertas élites políticas y económicas quiteñas. Producto de esto es que se inscribe a la capital en un contexto bastante complicado, un contexto caracterizado por la anomia, fundada por otro personaje oscuro en la capital y en la vida republicana de este país. Me refiero al señor Lenín Moreno. De ingrata recordación. Exactamente. Este señor lo que hizo es fomentar una anomia, acabar con la poca institucionalidad que tenía este país y facilitar que hoy por hoy tengamos graves problemas, conflictos que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con la salud mental. Hay algo que dijo Brit Baca con lo que yo sí coincido. De todas las cosas desatinadas que mencionó, porque no dio explicación absolutamente nada, hay algo en lo que tiene razón. Los problemas de sanidad mental en este país, en la capital de los ecuatorianos, van en ascenso. No contamos con estadísticas, hay algunos datos escuetos de Fiscalía General del Estado, pero esto realmente vislumbra lo que yo he dicho de manera sistemática. El país, la capital, vive una anomia, una violencia sistemática. La violencia está enquistada en nuestra sociedad. A eso ustedes súmenle el ajuste estructural, algo que el presidente de la República sigue manejando como consigna y frente, que es el neoliberalismo. Entonces fusionen todo eso, hagan una fanesca y es una bomba de tiempo que el rato menos he pensado puede explotar. Hoy fue en las fiestas de Quito, que se fue un poco el gas, digámoslo así. Pero seguramente esto se va a ir intensificando a la medida que haya posibilidades. Mira. Entonces, este otro video. Yo creo que calificar, Sofi, al tema de mijines desadaptados es no entender las condiciones estructurales, materiales, culturales e institucionales que tiene hoy la capital de los ecuatorianos y nuestra sociedad en su conjunto. Además, sabes que esto es lo que se ve, ¿no? Esto es lo que captan las cámaras de seguridad, pero ¿qué pasa en las familias cuando todas estas personas en este estado regresan a casa? ¿Cuáles son las cosas que no vemos en Ecuador? Hay una violencia intrafamiliar con unas altas estadísticas y ahí están niños, mujeres, personas adultas mayores, están hombres, está toda la familia sufriendo las consecuencias también de algo que pues no es un secreto, que en nuestro país también el tema del alcohol termina siendo un problema. Pero mira aquí este señor, este jovencito, saltando en un vehículo y otro pasa y le rompe el vidrio del auto con un puñete. O sea, ¿qué adrenalina pasará, no sé, por el cuerpo de estas personas? ¿Qué pensamientos tendrán en el momento en que están actuando de esta forma, o simplemente no están pensando, están fuera de sí? Aunque luego eso puede ser una excusa, decir, no, yo no sabía lo que hacía, estaba tan borracho que no tenía la más mínima idea de lo que estaba haciendo, pero estas son las imágenes que nos han dejado lastimosamente las fiestas de Quito. Luego, también estaba el tema de que ya el resto de la población, los que tenían que salir por cualquier cosa, les daba miedo de encontrarse con estas escenas, y no solo con eso, porque ahí también tenemos la imagen de un auto que se quedó, que había sufrido un accidente y la gente alrededor del auto dándose puñetes.
Entonces, tú como ciudadano que tienes que salir de pronto a comprar un medicamento para tu hijo, qué temor salir, tú que no bebiste, tú que no saliste a matarte con otras personas, y que alguien en este estado venga, te choque y te produzca daños irreparables, incluso la muerte. Yo veía mensajes de personas que estaban en Quito a esa hora y decían, por favor, no salgan porque la ciudad está fuera de control. Y cuando la ciudad está fuera de control, cualquiera puede ser víctima de una bala perdida, de un puñete de alguien que se le ocurrió que le viste mal de pronto, o de alguien que está conduciendo a toda velocidad ebrio y que te choca y te desgracia la vida para siempre. Entonces, no es justo que un puñado de personas, no sé si podemos generalizar, pero lo que vimos aquí quizá es el reflejo de la sociedad quiteña en este momento, pero terminan causándole temor a otras personas que no hicieron nada, que decidieron quedarse en sus casas, que decidieron cuidarse incluso de esta pandemia, no salir o salir con prudencia, y resulta que pueden ser víctimas de cualquiera de estos que se quedaron colgados, algunos me parece en la República, un auto, en otras zonas, montón de accidentes de tránsito. Todavía no tenemos las cifras, todavía no se ha dado el balance de lo que han sido estas fiestas de Quito, fiestas entre comillas, lastimosamente. Sí, yo estoy preocupado porque insisto en este concepto. Las personas que de pronto no lo entiendan, quisiera leerles un poquito al respecto de lo que hemos dicho. ¿Por qué anomia? ¿Por qué el Estado ecuatoriano? ¿Por qué la sociedad en su conjunto? ¿Por qué la capital de los ecuatorianos vive una anomia en su conjunto? Es un estado de desorganización social o aislamiento a tal punto que representa el efecto o la consecuencia de la falta o la incongruencia de normas sociales. Yo me pregunto, ¿hay normas sociales hoy por hoy? ¿Hay normas que legitimen la conducta de los seres humanos hoy por hoy? Fíjense que esto se inscribe en una de las masacres de este año. Estamos por cerrar el año y seguramente Radio Pichincha va a hacer un balance de lo que ha sido este año. Este año para el país ha sido el año más sangriento prácticamente desde el inicio del siglo XXI. Es el año más sangriento. Y yo me pregunto si este año más sangriento entra en la comprensión, entra en el análisis, entra en las conclusiones de la gente. Es decir, algún momento nos sentamos a reflexionar sobre la violencia extrema que está viviendo el país, sobre la violencia extrema que está viviendo nuestra sociedad. Y por acá hay algunos comentarios de amables oyentes. Son muchos, no podemos comentar absolutamente todos, pero yo sí me quiero quedar con uno que me pareció supremamente interesante. Yaroslava Robles nos plantea lo siguiente: estimado Andrés, sería muy importante el debate sobre los derechos de los animales, pero superando ese determinismo instrumental que hacen para politizar el tema de los toros. De acuerdo, el problema de la violencia que está enquistada en nuestra sociedad es tan grande y difícil de abordar que a veces nosotros mismos tenemos ciertas camisas de fuerza que el periodismo, la comunicación, los medios de comunicación nos imponemos. Yo ayer, por ejemplo, querida Sofi, queridos amigos, escuchaba algunas notas en el medio de comunicación Teleamazonas de una periodista, no recuerdo el nombre en este preciso momento, pero ella decía que las fiestas de toro eran el corazón, los toros eran el corazón de las fiestas capitalinas. Y yo me preguntaba, está en todo su derecho de que le gusten. Digo, está en todo su derecho si individualmente ella piensa que torturar animalitos está bien. Pongámosle que es su libertad de pensar. Pero esa libertad individual de pensar no tiene por qué ser perifoneada a la mayoría y tomar un matiz que es mucho más preocupante: el carácter público de esa información. Eso es importante tomarlo en consideración, porque lo que yo piense, si no tiene aval ni jurídico, ni normativo, ni académico, ¿a quién le importa? Yo tengo que mostrar con hechos y sustentar lo que yo estoy transmitiendo en estos micrófonos. No ser lo supremamente irresponsable para plantear mis gustos y mis preferencias a través de este micrófono y volver mis apetitos privados en algo de interés público. Y eso es preocupante, porque el hecho de que esa persona o esa periodista legitime la violencia
no quiere decir que yo tengo que transmitir esa legitimidad de la violencia al resto de la ciudadanía. Y solo quiero leerles algo que decía en su momento Miguel Bayón. Él decía, el periodismo se parece a la vida en que generalizas para sortear problemas, y por generalizar te topas con más problemas. Hoy la sociedad en su conjunto, los medios de comunicación, generalizan y estiran tanto los conceptos de violencia que terminamos generando más problemas y explicando absolutamente nada. Sí, o sea, se saltan esta parte en la que decidió una mayoría de los quiteños y quiteñas o de las personas que residen en Quito, ¿no? Esa fue una decisión colectiva y no entiendo por qué no se puede asumir como tal, ¿no? Tanto les gusta la democracia hasta que les topa sus gustos personales. Y esto es lamentable porque vemos que se involucran a niños, que se hace pues con la ley lo que sea menos cumplirla, que se buscan los recovecos para saltársela y también pues se generan estas hipótesis, ya que estamos acostumbrados a las hipótesis acá en Quito, en que los toros eran el corazón de las fiestas de Quito. ¿Cuántas personas iban a los toros? ¿Por qué entonces ganó en consulta popular, pues con la mayoría del apoyo de los ciudadanos y ciudadanas que se dejen de realizar estos actos que implican la violencia y la tortura de un animal como parte de un espectáculo? Estas cosas hay que reflexionarlas, pero la verdad es que a mí dentro de todo esto también me sorprendió muchísimo la respuesta del alcalde Santiago Guarderas en un acto promocional, en un acto comercial, marquetero, se reunió con los... Salamero, diría yo. Bueno, digámosle marquetero, se reunió con los agentes metropolitanos de control y esto fue lo que les dijo. La verdad es que quería venir personalmente a agradecerles infinitamente a nombre de la ciudad por el gran esfuerzo que ustedes hacen por mantener la seguridad. La verdad es que el día jueves o viernes lamentablemente se nos ocurrió algo que fue imprevisto, pero la ciudadanía está muy agradecida, el alcalde agradecido con todos ustedes por el gran trabajo que vienen desarrollando. Bueno, sí, no, está bien que les agradezca, ¿no? Por ir a exponerse frente a estas personas que están fuera de sí, pero ¿quién propició esto? ¿Quién no controló previamente el espacio público? Y como decía Licenia, la reflexión de Licenia me pareció muy relevante. Bien, es totalmente diferente cómo se le cargan a los comerciantes informales a cómo van y actúan con estos chicos que de pronto alguno sale con te voy a mostrar mi poder, o alguno de estos que dices que tú no sabes quién soy yo y demás. Entonces es totalmente diferente cómo actúan con los unos y con los otros, ¿no? Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque a la final Brit Baca no responde ninguna de las inquietudes que tenían nuestros colegas y amigos periodistas acá en Punto Noticias, y preocupa porque hoy siento que es simpático, ¿no? Hablando de toros. Las autoridades te hacen la del torero, te torean, no responden a las inquietudes periodísticas, no responden a las necesidades ciudadanas y tienen una facilidad enorme para hacérselos. Yo no vi, yo no fui, yo no entiendo, yo no estuve, yo no sé. Brit Baca en algún momento hablaba como si ella no fuera autoridad. Hablaba del metro, es que se demoraron, es que no sé qué, es que no sé cuánto, es que esta es la situación de la capital. ¿Y qué hizo usted? Puso una denuncia, hizo un proceso de fiscalización, era concejal en su momento, emprendió algún proceso de control, fue y puso una denuncia en fiscalía. Y yo siento hoy por hoy, queridos amigos, insisto, métanse esto en la cabeza, la anomia es producto de muchas cosas, y entre esas cosas es la falta de voluntad política y la falta de voluntad institucional para controlar algo que desborda a esta sociedad, la violencia. Pues sí, y no solamente se evidencia que en Quito, también tenemos algo de lo que ocurrió en Guayaquil, pero no sé si es que tenemos una pausa en este momento o podemos continuar con el ARRI. Pausita, sí, pausita. Por favor. Y volvemos, ya regresamos para ver lo que pasó en Guayaquil también con el tema de los comerciantes informales.
Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Estamos de regreso. Oye, ¿sabes que me dijeron algo que me puso el corazón chiquitito? ¿Qué te dijeron? Que nuestro galán de Cuyuja estuvo en la Shiris. No digas. Sí. Con Pericles. ¿Con quién más? ¿Con quién estuviste, Estevita? Con Baby Yunda también estuvo vacilando ahí. ¿Con quién más? No puede ser. Pero él dice que se ha ido temprano. Cuando ya vio que la cosa se puso fea, se fue temprano. Ah, yo pensé que era el que había caído ahí, inconsciente ahí, que le cayeron a puntapiés. Preocupante, insisto, queridos amigos. Reflexionemos sobre la violencia que hoy vive la capital de los ecuatorianos y la sociedad ecuatoriana en su conjunto, que creo que esto es importante decirlo, ¿no? Porque hay una especie de fetiche. Piensan que la violencia, la delincuencia, solo se concentra o tiene su epicentro en Guayas, en Guayaquil. No es así. Yo me atrevo a decir que no es así. La violencia está rebasando sin precedentes. Hay una ola que de alguna forma golpea a toda la sociedad en su conjunto, y creo que es importante que nosotros empecemos a discutir sobre este tópico. ¿Qué más tenemos? Vamos a Guayaquil, porque Sophie? te decía en Guayaquil también, a propósito. Mira, vamos a ver primero unas imágenes que son de cómo los agentes del municipio fueron a reprimir a los comerciantes informales no regularizados que salieron a las calles. ¿Pero por qué salieron a las calles o por qué estaban en las calles vendiendo? Porque hubo una orden de un juez que pues les dio medidas cautelares para que puedan estar en ciertas avenidas y continuar con sus labores. Pero la respuesta del municipio fue la siguiente. En el video vamos a ver qué es lo que ocurrió y cómo terminan fumigándoles a los comerciantes, tal como lo oyes, fumigándoles. Eso fue lo que hicieron, y la alcaldía mandó un comunicado y dijo: el orden se mantendrá en la bahía. Desde la alcaldía de Guayaquil rechazamos cualquier medida que busque desestabilizar el orden en la ciudad. A ver, estamos hablando de una medida judicial. En el país hay diferentes funciones del Estado y deben respetarse unas a otras. Si es que desde la justicia se han puesto estas medidas cautelares, que además una medida cautelar lo que hace es priorizar el derecho constitucional a las normativas que hayan sido expresadas desde los municipios, o que sean normas que estén por debajo de la Constitución, esta es la respuesta, ¿no? Dice que han dispuesto el cuerpo de agentes de control metropolitano, más bien que intensifique los operativos de control en la bahía. Además, el Comité de Operaciones de Emergencia ha emitido una resolución que prohíbe las aglomeraciones para salvaguardar la salud y seguridad de los guayaquileños. Esto ya de las aglomeraciones ya se usa cuando les conviene nomás. O sea, esto ya se ha vuelto en nuestro país: a ver, estos no me caen bien, aquí no puede haber aglomeraciones, aquí caigamos. Les decía, estos están bien, están en una fiesta, en una farra privada o en una farra en la isla Mocolín, ni sé cuánto. No, a ellos no, porque están aglomerados, pero son chéveres, seguramente están todos vacunados. Son coloraditos. Y esto es lo que está pasando en el país. Ahí está ya este argumento de las aglomeraciones, como hemos visto acá en la capital, sirve para unos y no para todos. Son coloraditos, dices tú. No sé si serán coloraditos. ¿Cómo te gustan? Coloraditos y ojiverdes. No realmente. No realmente. ¿Cómo te gusta? No voy a decirla, dices. Suéltalo, Arepita. Deje. Yo porque voy a estar comentándoles esas intimidades acá a mis amigos. Porque el pueblo quiere saberlo. Oye. Bueno, no, pero ahí está. Mira, sí, mira, oye, mira. Preocupado porque hay un tema que yo no logro entender, ¿no? El gobierno del encuentro, con su alianza, de la cual también fue parte el Partido Social Cristiano, prometió el encuentro. Qué chistoso y simpático que suena esto. El gobierno del encuentro promete el encuentro. Y una promesa que hasta el momento no cuaja, no se convierte en realidad. Es más, me parece a mí que va a ser una deuda y un pasivo del gobierno nacional. Esta promesa también atañe al Partido Social Cristiano. Y el Partido Social Cristiano es el que hoy maneja los andariveles de la ciudad de Guayaquil, el principal puerto, yo me atrevo a decir que la capital política del Ecuador.
Algunos saltarán, pero es así, la capital política del Ecuador. Y esto es preocupante, ¿saben por qué? Porque parece que para el gobierno del encuentro, en su discurso de que hay que ser democráticos y la reinstitucionalización y la independencia de funciones, no calza cuando se trata de ellos, o de su séquito, o de sus adeptos. Porque cuando hay una resolución por parte de la justicia, las entidades competentes lo que tienen que resolver es acatar esa disposición. Así es. Ese es el carácter del republicanismo, de la independencia de funciones, de la democracia liberal. Pero ni siquiera la democracia liberal, estos neoliberales quieren legitimar. Y es tan simpático esto porque se van en contra de un Estado de Derecho. Exactamente. Que muchas veces cacarean. Y es un contrasentido, porque cuando ellos ponen una normativa y exigen que la cumpla, de igual manera pueden los ciudadanos declararse en rebeldía. Mira, ahí está, dice, los comerciantes informales, primero este tuit y luego el video, piden que se cumpla la medida cautelar emitida por el juez José Suárez, en la que se autoriza que los vendedores laboren en las calles Coronel, Cacique Álvarez, Manaví, hasta la Febres Cordero. Seguramente si usted ha ido a Guayaquil conoce esta zona que es la zona de la bahía, pero escuchemos qué es lo que dice la comerciante informal y luego también, por supuesto, vamos a escuchar qué es lo que dicen los comerciantes formales que también se congregaron, se aglomeraron para salir a decir, no, que sáquenles a esos que no queremos que estén por aquí. Nuestros hijos nos están esperando que nosotros lleguemos con un pan a la mesa, pero lastimosamente no lo tenemos porque no podemos trabajar. Por favor, cojan conciencia, déjenos trabajar para lo menos poderle vestir este año a nuestros hijos, no solo míos, sino de todas las compañeras que estamos aquí. Y ahorita están haciendo fuerza de poder, están valiéndose los uniformes, nos atropellan, nos golpean, nos tiran gas, nos han fumigado el día sábado, peor que insectos, es una persecución detrás del comerciante. A mí me decomisaron mercadería, se nos roban la mercadería, yo me acerqué al cuartel de allá de los metropolitanos, dijeron que nunca habían llegado nada, no reportan esa mercadería, somos golpeados, nos tiran las motos encima. Ahí están los testimonios, ¿no? Nosotros, ¿qué podemos agregar a eso si ahí están los testimonios? Así es, pero a mí me llama mucho la atención que dicen nos fumigaron, y en verdad en el video se ve que usan estos instrumentos que fueron comprados, dizque para prevenir la pandemia, los usan como que en realidad fueran insectos. Además es un mensaje que tiene su fondo, ¿no? O sea, ese es el tratamiento que le dan a los comerciantes informales. Vamos a escuchar también, por supuesto, para poner las dos partes, los comerciantes formales, qué es lo que dicen, y luego comentamos también. No estamos de acuerdo porque eso trae desorden, trae caos, aumenta la delincuencia. Luchamos porque se organice la bahía, porque volvamos a ser como se fundó en el tiempo de León Febres Cordero. ¿Cómo vamos a tirar todo al suelo? Entonces todos unidos por el orden para todos. Ya que estamos hablando de una realidad de Guayaquil que quizá muchos conocen porque visitan Guayaquil, porque incluso compran productos en Guayaquil y los traen acá a la capital, pero pensemos en lo que pasa en Quito, que es algo similar, ¿no? Y cuando la señora que está dentro de la bahía con este carácter de la formalidad que le brinda la regularización, este proceso de regularización, reconoce también que en un tiempo fueron trabajadores informales, y que estos procesos son necesarios y tienen que irse actualizando porque ha incrementado la población, porque se han incrementado también las necesidades de la gente y se han incrementado las personas que buscan la forma de sortear el día a día a través de estos mecanismos de vender cualquier cosa para poder parar la olla, para poder obtener los recursos para las necesidades mínimas. Es decir, la vaca siempre se olvida de cuando era ternera, ¿no? Y aquí vemos lo mismo en estos procesos de regularización, quienes pasaron por eso, quienes alguna vez fueron atacados por los agentes metropolitanos o en su tiempo por la policía, hoy exigen que les den más duro a los que están en las calles sin tener el papelito que les diga que son regulares. Complicado. La vaca siempre se olvida de ser ternera. De cuando fue ternera, así es. Se la pegaste bien, Arepita. Dale un puntito, por favor. Oh, se durmió. No, nos dieron el puntito. Voy a llorar. Bueno. Oye, verás, yo te voy a decir algo que a mí me llama muchísimo la atención.
es que la marca registrada, que seguramente ya tiene que ser patentada por parte del gobierno nacional, es que han generado empleo, pero empleo informal. Claro. Entonces estás empujando a la sociedad a que se vuelva empleado informal. ¿De quién? De nadie. Del sistema caótico que está viviendo el país. ¿Y a costa de qué? A costa de flexibilizar, de precarizar, de que escasean las fuentes de empleo, y que producto de eso la sociedad tiene que competir en la informalidad. Fíjense ustedes lo loco de todo esto, en la informalidad. Y lo peor de todo es que el gobierno y sus adeptos, en este caso el Partido Social Cristiano, bueno, aunque parte del Partido Social Cristiano se dice opositor, no sé, vamos a ver qué pasa con los Pandoras si son opositores, pero parte de ese Partido Social Cristiano en la praxis está manchando incluso su propio, su marca registrada, que es del empleo informal. Ni siquiera el empleo informal dejan que prospere, ni siquiera la falta de dignidad en el empleo deja que prospere. Entonces, no sé, en la camisa de fuerza que está poniendo a la sociedad en su conjunto, el gobierno y las autoridades competentes, las alcaldías, los municipios, específicamente que forman parte de esta alianza con Creo, hay que jugar con fuego. O sea, estamos intentando calentar el terreno para que inicien nuevamente protestas sociales. A eso súmenle las medidas de hecho que está por tomar la CONAIE. Realmente este país se desarma a pedazos y preocupa muchísimo ver a gente que suplica por condiciones económicas favorables y gente que en algún momento suplicó por dichas condiciones y ahora está serruchándole el piso a esos comerciantes informales para que no puedan ser legalizados y se les brinde una condición más digna de trabajo. Así es, y bueno, mira que cuando nosotros hablamos en el país de comercio informal, pensamos solamente en la gente que está en la calle, y esto yo lo he dicho muchas veces. El comercio informal en nuestro país es la tónica diaria. Todos conocemos a un amigo que vende cualquier cosa, que se ha ido de viaje y ha traído unas 4 cositas para vender. Todos conocemos a alguien que está vendiendo algo en este momento, que está vendiendo comida a través de redes sociales, que está vendiendo ropa, que está vendiendo cualquier otra curiosidad, maquillaje, etcétera, porque hay una necesidad de completar incluso los recursos que estamos obteniendo con nuestras actividades formales. Incluso las personas que tienen un empleo formal están buscándose estos medios porque la situación es compleja, y mientras no se entienda eso, no se van a tomar las medidas necesarias, adecuadas, y pensando en el bienestar de la población, no solamente en cumplir, digamos, un reglamento, una normativa que ellos han creado sin mirar precisamente esta realidad que está en la gente, en las grandes mayorías. 9:50, bueno. ¿De qué es de lo que vamos a hablar el día de hoy? Ya en nuestro tema nos quedan 10 minutitos. Últimos 10 alcanzamos? Ya quedó para mañana también parte de este programa. ¿Será que alcanzamos? Bueno. A ver, ¿quién metió más lengua? Ya siendo sinceros del día de hoy. Ahí tenemos a Estevitan Minango. Ya. ¿Quién? Ya. ¿Quién ahí fue? Está, Yo. No, ya voy a ponerme a contar los minutos. Ahí está, no me responsabilice a mí, doña Arepita. A ver, ecuatorianos endeudados, dígame usted por dónde vamos y les vamos explicando algunas cositas de cómo está el endeudamiento de los ecuatorianos en este contexto sindémico, y además no alcanzamos tampoco para darles quizá por ahí una pista, una alternativa para que tomen en consideración sus finanzas, ordene lo que más se pueda, y hay algo que sí nos hace falta muchísimo a nosotros: educación financiera, que creo que es importantísimo y mucho más en tiempos de sindemia. Así que usted dirá, mi querida Arepita, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Qué será? Pues empezar, primero nosotros habíamos pensado en esta serie que es tan famosa vamos, a día de hoy, o vamos ya con las cifras. Ah, sí, por favor. Vamos entonces con el que sabe, si no, te duermes, mi amigo. Quédate en Radio Pichincha con 7F Plus, la otra política. El que sabe, sabe. Bueno. A ver, ecuatorianos endeudados.
¿por qué los ecuatorianos estamos tan endeudados? Cuénteme usted. Bueno, primero vamos a empezar haciendo referencia a esta serie, el famoso Juego del Calamar, que a día de hoy esta serie se ha convertido en una de las más vistas de Netflix en el mundo, más de 111 millones de personas viendo esa serie. ¿Ya la viste? Yo he visto Netflix. Algunos capítulos, no he visto toda la serie, pero sí la he visto, ¿no? Pero es una de las series más vistas, ¿no? Y desde el primer capítulo, que ese sí lo vi completo, sorprende esta historia porque la violencia en sus escenas también es un elemento que define esta serie, pero más aún por esta trama, pues es el juego mortal que encierra a 456 concursantes en una isla donde los enfrentan a pruebas de supervivencia. Así es, los jugadores se someten a esta tortura para tratar de conseguir 45.600 millones de wons, es decir, 32.89 millones de euros. Todos tienen algo en común. Fíjense será, pues? En este matiz. Están endeudados al punto que sienten que sus vidas solo tiene el valor de lo que deben, de sus deudas. Mira tú, el protagonista, por ejemplo, es un hombre joven, sin trabajo, con un matrimonio que ha fracasado y que apuesta además en carreras de caballos el dinero que le roba a su madre. Esa es la historia del protagonista, pero cada uno de los concursantes tiene una historia similar y cayó en este endeudamiento sin darse ni siquiera cuenta de cómo. Ya, muy bien. El guionista de la película explicó cómo concibió la historia. Partiendo de su propia realidad, dijo que en sus comienzos pasaba apuros económicos y pasaba leyendo cómics de juegos de supervivencia y se imaginaba cómo se sentiría si él pudiera participar. ¿Tú participarías, Arepita? No. No estoy lo sumamente endeudada. Exactamente, Está todavía bien, no está estoy bien. tan endeudada. Pero bueno, esta serie, sin embargo, se ha convertido en una crítica a la sociedad moderna, donde al levantarse y verse al espejo, muchos se identifican con los personajes de la serie, endeudados con un ovillo enorme de deudas al que no le encuentran ni el principio ni el final. Así es, aún más el director de la serie ha invitado a los despistados a ver de nuevo la serie y alerta lo siguiente: el juego del calamar no es sobre los juegos de supervivencia, es sobre la gente. Esto es interesante. ¿Por qué? Así es. Porque cuando te ponen al extremo, vamos a ver cuáles son tus reacciones y vamos a ver qué sacas de ti como ser humano. Exactamente, lo primero que podríamos preguntarnos es si seríamos capaces precisamente de participar en un torneo macabro donde nuestra vida esté en riesgo y entre las posibilidades se encuentre la muerte de otras personas. Andrés, lo que tú me preguntabas, yo no creo que sería capaz de participar en algo así, pero habría que ver la presión que puede ejercerse sobre una persona para ponerla al límite. Así es, si queremos hilar fino y trasladarlo a nuestra realidad, ¿te has preguntado cómo llegan a tomar la decisión de arriesgar su vida las mulas del narcotráfico, por ejemplo? Interesante pregunta. Cuando vemos imágenes de cámaras de seguridad de un ser humano desplomándose porque le reventó una cápsula de droga en el estómago, ¿te has preguntado cómo llegó a tomar esa decisión? ¿Qué le impulsó a transitar con drogas en su estómago? No sabemos. Y nadie se pregunta aquello. Exactamente, y luego también está esa reflexión si somos capaces de ayudar a nuestros oponentes. Y de nuevo, al principio de todo esto, ¿no? Nuestras deudas nos tienen en este momento contra las cuerdas. Esa es la pregunta que nosotros nos hemos planteado el día de hoy para revisar algunas cifras sobre qué tan endeudados estamos los ecuatorianos. Así es, mis queridos amigos, y acá vienen las cifras perturbadoras, datitos perturbadores, ecuatorianos endeudados. Si miramos las cifras grandes solamente de los bancos y cooperativas, vemos que a los bancos, los ecuatorianos, nosotros, los ecuatorianos, los chochólogos, nos endeudamos unos 2.480 millones de dólares hasta septiembre de 2021. Esta es la deuda. El segmento más importante está en el crédito comercial. Es fácil, de consumo, con más de 1.600 millones de dólares, comercial, seguido del de consumo con más de 535 millones de dólares y luego el microcrédito
con 223 millones de dólares. Esto indica mucho el comportamiento del endeudamiento de los ecuatorianos. Claro que sí, y estamos hablando del crédito con las bancas y de este año 2021, 2.482 millones. Vamos a ver qué pasa con las cooperativas. Las cooperativas tienen un volumen de crédito a octubre de 2021 de 748 millones de dólares. Su principal segmento es el de consumo, con 365 millones, seguido del microcrédito con 298 millones de dólares. Y ahí está, miren ustedes, tenemos el cuadro también, donde se puede ver cómo está dividido este crédito en las cooperativas también. Ellos sí destinan un poco más desde el sector cooperativo a la agricultura, la ganadería, silvicultura, con 64.81 millones de dólares. Pero en definitiva, esto es lo que nos hemos endeudado los ecuatorianos durante este año 2021. Y hay que recordar algo más que a mí me llamó la atención, que el microcrédito es el segmento más caro del crédito, y este segmento, pues los enormes bancos y las cooperativas casi prestan lo mismo, a pesar de que las cooperativas son mucho más pequeñas, y aquí está el crédito que obtienen para los emprendimientos, por ejemplo. Pero si vamos a los números más grandes, porque los bancos y cooperativas lo que hacen es cobrar intereses sobre el dinero de la gente que tiene sus depósitos. En los bancos, a octubre de 2021, los depósitos totales alcanzan los 39.000 millones de dólares, y la cartera bruta, es decir, los préstamos totales, el histórico, llega a los 32.000 millones de dólares. Esta es la cifra de endeudamiento de los ecuatorianos con los bancos, solamente con los bancos en nuestro país. Vaya dato perturbador. En las cooperativas, en cambio, hay depositado, está en depósitos 14.000 millones de dólares y prestados unos 12.000 millones de dólares. En todo caso, para no marearnos con las cifras, con los datos, veamos qué pasa con las deudas. Ponga atención y mucho cuidado. Los préstamos vencidos o cartera vencida con los bancos llega a los 222.85 millones de dólares. Esto se ha reducido en un 17% con respecto al año anterior. Parecería mucho, ¿o no? Bueno, en realidad parecería que no es mucho, pero en realidad lo que ha ocurrido es que de la cartera de crédito que manejan los bancos, este año se han refinanciado, escuche por favor, 580.16 millones de dólares, un 29.4% más que el año pasado. Se ha refinanciado. ¿Cuándo la gente decide refinanciar sus deudas? Cuando no puede pagar. Cuando no tiene kushki. Exactamente, y asimismo se han reestructurado 847 millones de dólares de deuda de los ecuatorianos con los bancos, es decir, un 87% más que en el año 2020. Esta es la realidad del endeudamiento en el país. Estamos hasta el cuello. No puedes decir esa palabra que quieres decir. Estamos sumamente endeudados. Y lo que vemos es que de esos más de 4.000 millones que la gente debe pagar a los bancos en los próximos 30 días, es probable que no puedan hacerlo un porcentaje y deban refinanciar o reestructurar su deuda, cargando todos los intereses y multas que eso conlleva y generando deudas mayores con el sistema financiero. Los únicos que no pierden son los bancos. Son también, en este caso hay que decirlo, las cooperativas que tienen pues el dinero de la gente para prestarle a otra y cobrarle los intereses. A eso súmale, mi querida Sofi, queridos amigos, que incluso hay seguros de desgravamen que no se han tomado en cuenta, producto de la muerte de los, en este caso, deudores de buena fe. Mueren producto de enfermedades, la principal causa la COVID-19, y no se están poniendo a funcionar. Entonces, preocupante la situación, tenemos todavía más datos. El día de mañana continuamos con esta segunda entrega y con la pregunta que hemos planteado. ¿Cuánto y por qué están endeudados los ecuatorianos? Mañana seguimos, queridos amigos, con este interrogante y echándole leña al fuego. Mi querida Sofi, nos vemos el día de mañana. Así es, trataremos de vernos. Entonces, cuídense y recuerden, ustedes tienen las conclusiones. See you later. Chao.